Pues ya volvemos a estar aquí con todos ustedes en este espacio que se llama Desafío Vivir y que lo hacemos con nuestra psicóloga de cabecera, Gabriela Paoli. Muy buenos días, Gaby. Buenos días, Diana. Hoy nos planteas un tema muy interesante y es aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen, porque a veces somos muy exagerados. Como decíamos muchas veces, el sufrimiento viene provocado por la valoración negativa que hacemos de las cosas que nos suceden, pues intentar luchar contra ellas no es una decisión acertada. También hay que decir que es mucho más saludable entenderlas para aceptarlas como parte de nuestra existencia y nuestra experiencia, a sabiendas de que muchas veces no son como nos gustaría que fuesen. En este programa hoy precisamente vamos a aprender de la mano de nuestra psicóloga de cabecera, Gabriela Paoli, a darle la importancia que realmente tienen las cosas que nos suceden. Porque es verdad, a veces nos dicen, ay, parece que he engordado unos kilitos. Y bueno, te pones que para que ya ese día te lo han amargado para toda la vida. No, te lo digo en serio, ¿eh? ¿Te ha pasado o no? Me pasa. Te veo más llenita. Y tú dices, te veo, como, no sé, te veo algo, te veo como más ancha, ¿no? Y tú dices, ¡ay, qué alegría! No, verdad, son tonterías, pero que a lo mejor te pueden amargar un día, porque a lo mejor tú llevas ahí 8 meses de régimen y de repente te viene alguien muy gracioso y te dice estas cosas, entonces molesta, ¿no? Pero bueno, igual que hablo de estas cosas tan fútil como este tema, sí que hay cosas que a veces nos dicen, o nos contestan, o nos hacen, simplemente que nos molestan mucho. Entonces, Gaby, ¿cómo podemos hacerlo? Sí, sobre todo esto es muy importante lo que tú dices, porque bueno, vivimos en una sociedad, caminamos por nuestro barrio, por nuestras calles, si tenemos una profesión, constantemente trabajamos con personas o para personas, entonces es muy importante el aprender a darle la importancia a las cosas que realmente tienen, ¿no? Entonces, en psicología corresponde a un principio que podemos denominar como justeza de juicio. Es decir, se define como la capacidad para valorar las cosas que nos suceden en su justa medida, ni más grande ni más pequeño, porque hay personas que también tienden a minimizar. O sea, ahí están los dos extremos, ¿no? Sino es intentar encajar la situación y aprenderla a gestionar. Entonces, yo hoy he traído algunas premisas así para poner en marcha, ¿no? El primer paso que creo que es interesante tener en cuenta es que hay que desdramatizar, porque hay que tener en cuenta que un problema real no es un drama, sino es algo que nos sucede y diariamente nos suceden cuestiones, dificultades, desavenencias, tenemos malos entendidos, etcétera. Entonces, muchas veces por la sorpresa o por la inmediatez del suceso es que lo gestionamos mal. Y hay personas que son mucho más sensibles, entonces tienden a dramatizar o a interpretarlas como algo catastrófico que les ha pasado, ¿no? Entonces, esto es muy importante, aprender a desdramatizar, darle su justeza, entenderlo como algo puntual. A raíz de esto también es interesante el plantearnos la posibilidad de dar una respuesta adaptativa y no una respuesta, una reacción. Reacción entendida como algo desadaptativo, disruptivo para la persona, como algo brusco, como algo, ¿no? que no estás gestionando bien la situación. Entonces, esto se consigue con un aprendizaje, porque esto no es fácil, ¿no? Esto reconozcamos que no es fácil. Entraría dentro de lo que es nuestras experiencias de vida, como nuestro saber acumulado, ¿no? De experiencias pasadas, de situaciones que hemos tenido que posicionarnos, que tomar una decisión, ¿no? Que resolver un conflicto. Bueno, todo esto es nuestro know-how, que lo tenemos, y esto es importante, el aprender a dar una respuesta más adecuada. Hay algo que yo siempre intento plantearlo como cuando alguien te plantea algo que tú crees que es de mucha importancia o algo que requiere de análisis o de reflexión, aunque sepas la respuesta, nunca la des. Permítete a ti mismo un tiempo de reflexión, de análisis. Vamos, que el neocórtex, la parte frontal de nuestro cerebro, analice la situación, evalúe, sopese para tomar una decisión más analítica, más de profundidad, porque si
damos una respuesta, podemos dar una respuesta que nos conlleve unas consecuencias nefastas muchas veces. Entonces, este es un consejo que, por ejemplo, siempre le digo a los padres o a un jefe o a alguien que tiene gente a su cargo. Por ejemplo, mira, esto que me estás comentando es muy importante, voy a tomar nota o tomo nota mentalmente o te estoy escuchando y, sin embargo, quisiera darle un poco de vueltas y te diré algo apenas tome una decisión, ¿no? Entonces es como una manera asertiva porque te estás protegiendo también a ti, ¿no? Y de evaluar la situación y tomar una decisión más acertada para ti y para los demás. Uh-huh. Y el último psicoconsejo que puedo dar es el intentar, que también es algo como mágico, ¿no? Que las personas que cuando nos suceden cosas y nos desbordan, nos sentimos que son muy difíciles, muy complejas o góticas o dark, es algo que se nos viene una nube encima, es el de pararse a pensar, respirar hondo y pensar, ¿esto será importante para mí dentro de un año? ¿O dentro de 2? O sea, permitirte preguntar, reflexionar en la lejanía, tener una mirada lejana, una mirada hacia el futuro. ¿Realmente esto tiene la importancia que yo le estoy dando en este momento? Entonces, esta pregunta lo que hace es evitar que te quedes anclado y que se cristalice ese malestar o ese nerviosismo, esa ansiedad o ese enfado, y entonces te permite decir, pues mira, es que realmente esto es una chorrada. En estos momentos estoy siendo secuestrada emocionalmente, razón por la cual estoy sintiendo todas estas emociones. Pero si yo me pongo a pasarlo por el filtro, ¿no? Paso por mi filtro mental, por mi análisis, por mi reflexión, o sea, paso por el registro cognitivo y pienso sobre esto va a ser insignificante dentro de un año. Y es verdad, ¿eh? O sea, a veces, lo que pasa es que a veces, yo por ejemplo hay una cosa que nunca entiendo, hay gente que te dice cosas, ¿sí?, para hacerte daño. Sin venir a cuento, porque yo entiendo, sí, que en una discusión uno puede decir algo más grandilocuente o malsonante, sí, y que, bueno, dentro de ese furor, ¿no? Que tú dices una cosa, el otro te contesta, etcétera. Pero a veces simplemente porque sí, alguien viene y te dice alguna cosa que dices, pero qué necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad? Hay que tener en cuenta, Diana, que no todo el mundo tiene la capacidad de autorregularse. Entonces, yo en esto soy como un poco tajante. Cuando tú sientas que tú, Diana, Gaby, estás siendo, que sentís como que el caballo se va desbocando, ¿no? Entonces es cuando uno tiene, o cuando el barco está a la deriva, hay que replegar velas. Me retiro de la escena. Elijo asertivamente, porque me estoy cuidando a mí y a la otra persona, no continuar con esta conversación. Ya. Es muy, muy recomendable. O cuando la otra persona ves que está totalmente ofuscada, secuestrada y que está diciendo barrabasadas por su hermosa boca, es recomendable que el que tenga mayor capacidad, el que tenga mayor inteligencia emocional en ese momento, pida un corte. Pida en estos momentos nos estamos poniendo muy nerviosos, es un momento de alto nivel de tensión, yo me siento muy estresada, me siento agobiada en estos momentos, prefiero que sigamos cuando bajemos un poquito, ¿no? Entonces, una buena táctica. Sí. Sí. Esa y me ha encantado, no me lo había planteado, eso de decir, dentro de un año, sí. Es muy buena esa, ¿eh? Sí. Es muy, muy, muy buena, porque a lo mejor en estos momentos estás absolutamente furibunda y piensas, pero dentro de un año, si es que esto será agua de borrajas. Es decir, totalmente insignificante, pero en estos momentos lo vives, porque claro, el ser humano es emoción, ¿no? Es todo a flor de piel y muchos son muy sensibles a según qué circunstancias. Entonces esa es una pregunta de anclaje, que digo yo, algo que te permite bajar, hipoactivarte y pensar. Porque la gran mayoría de veces te contestas, esto es una verdadera chorra, esto no tiene ningún sentido. Vaya por Dios que llevo una semana pensando en esto y la verdad que dentro de un año me voy a reír de esto, ¿no? Entonces es una frase que te permite cortar, es un cortafuego que digo yo, ¿no? A mí me va a venir muy bien porque yo soy muy sentía, ¿sabes qué te quiero decir? Yo soy muy sentía. Muy entonces, intensa. Yo soy muy intensa, efectivamente. Y entonces hay, a veces, pero que lo que tú dices, luego es que estoy pensando en algunas cosas y digo, el berrinche tontísimo que me cogí, ¿paná? Paná. ¿Paná?
¿qué gano yo con esto? Nada. O sea, qué emoción. Pero sí que es interesante el trabajar todas técnicas de autocontrol emocional, que esto es el programa que podemos hacer la próxima vez de inteligencia emocional que dijimos, porque creo que es muy importante el trabajar el autocontrol, no solamente con el manejo de nuestras emociones, sino sobre todo con el manejo de nuestros pensamientos, y también un punto de autorregulación fisiológica, o sea, lo de la respiración, las técnicas de relajación, todo lo que es parada de pensamiento, la prueba del algodón, las autoinstrucciones que hemos ido hablando en estos programas. O sea, hay una serie de técnicas que los psicólogos enseñamos a nuestros pacientes, a las personas que nos consultan, porque son todas técnicas que lo que hacen es hacerles sentir a las personas que tienen un mayor control sobre sus vidas y que a pesar de las circunstancias difíciles o complejas o de las desavenencias, ellos sienten que pueden controlar. O sea, es habilitar a la persona, legitimizar a la persona de que a pesar de lo difícil, duro y complejo, hay una capacidad de gestionar estas cuestiones que nos pasan. Muy interesante, muy interesante. Y sobre todo también dentro de todas esas ese control también, ojo con las palabras. Sí. Es lo que siempre decimos, Sí. ¿no? El poder de las palabras, Sí. que pueden hundirte o pueden sacarte adelante y llevar a cabo los propósitos. Porque a veces hay palabras que duelen mucho, ¿eh? Que dejan huellas, que dejan profundas. Se te queda clavado, a no ser que intentes decir, bueno, venga, digamos racionalizarlo. Exacto. Pero ojito con las palabras, ¿eh? Sí, muy importante. Porque hay ciertas verborreas que son a veces, ametralladoras, pero que digo totalmente. yo. Y puedes hacer mucho daño, y te Mucho. pueden hacer mucho daño, pero sobre todo puedes hacer mucho daño, que a mí eso, fíjate, me preocupa más que me hagan daño a mí, a decir algo que pueda hacer mucho daño a una persona, porque eso no hay Dios que lo recoja. Sobre todo creo que es ser consciente que las palabras que utilizamos nos hacen daño a nosotros porque estamos hiriendo a personas que seguramente Exacto. queremos mucho, que son muy importantes. Eso para mí es terrible. Y hieren a las otras personas. Entonces hay un daño que es difícil de reparar. Por eso te digo que eso no puedes coger un borrador y borrar todas las palabras, porque las palabras se quedan ahí. Y de vez en cuando te las recuerdan. ¿Te acuerdas que me dijiste? Sí. Uy, la memoria, qué malos para eso. Bueno, Sí, así es. Gabriela Paoli en todas las redes sociales. Y bueno, aquí cerquita de nos estás aquí, estamos al costat. Estamos al costat. Yo en cuanto me entra una crisis así, me voy corriendo hacia Gaby y ya está. Bueno, Reina, pues muchísimas gracias. Y si te parece, la próxima vez hablamos de inteligencia emocional. Como quieras, perfecto. Bueno, tú Tomo decides, nota, tú eres tomo la jefa, nota. tú eres la jefa. Muchas gracias, Diana, por todo. Gracias a ti, Gabriela. Gracias, Un besito. un beso.